Entonces dijimos que era el disco rígido, un espacio de almacenamiento, un periférico de almacenamiento, un aparato que almacena de forma permanente toda la información que nosotros vamos a ir incorporando. Se conecta con un cable, hay una salida acá y este lado del cable va a la placa madre, que va a estar por acá. Y ese cable transmite la información, pasa de un lado a otro. Y ese disco rígido va a estar sin salida al exterior, no va a tener un botón como la disquetera que era antes, o el CD o el Blu-ray. Esto no necesito abrirlo, esto está cerrado, está hecho al vacío. Al vacío significa que no va a poderse abrir en ningún momento porque no tiene aire adentro. Si yo abriera esto adentro, nos encontraríamos con unos platitos de CD. Unos platitos de CD que tienen como un eje que rueda verticalmente. O sea, sería algo así. Tengo unos platos de CD que puede ser 2 o 3 y en el medio tienen un eje que hacen rodar, lo hacen girar. Por eso ese ruidito cuando se conecta, cuando se enciende la computadora. Y ese eje tiene como lo que se llaman unos cabezales de escritura, lectoescritura. Yo cuando quiero buscar algo del disco, quiero buscar mi trabajo práctico número 1 que está guardado, ese cabezal va a ir a buscar adentro del disco donde está ese trabajo y lo va a mostrar en pantalla. Entonces esto sería un cabezal, tipo como los de los cassettes o los cabezal de lectoescritura. Entonces eso realmente, el disco rígido se llama un disco magnético. Ese cabezal no toca al CD, al platito, sino que está muy cerca. Entonces si se abriera, entra aire y ese platito llega a tocar a ese cabezal y lo raya. Por eso no tiene que tener aire. Entonces el cabezal de tu escritura hace el tema de leer y a veces escribir o guardar información, porque dijimos que ese disco rígido tenía almacenamiento de manera permanente. Pero entre la computadora también hay un periférico que es necesario, que es muy necesario, que es la memoria RAM. La memoria RAM se almacena en estos espacios de acá. Esa memoria RAM va a ir así colocada, verticalmente. Y esa memoria RAM actúa cuando la computadora está encendida. Guarda todos los programas, los trabajos, todo lo que esté en la computadora mientras está encendida. O el celular, que también tenemos memoria RAM. Por ejemplo, yo en el disco rígido tengo un trabajo. Ese trabajo lo quiero abrir para modificarlo. Pasa a la memoria RAM. Y de la memoria RAM se queda ahí hasta que la computadora se apague. Cuando se apaga la computadora, vuelve ese trabajo a su lugar de origen, al disco rígido, si es que está guardado. Si no está guardado, queda en la memoria RAM. Por eso dicen que hay que guardar todas las cosas, porque si no se pierde. Y se borra de acá y no va a ningún lado si no se guardó antes. Entonces se pierde. Muchas veces algunos programas tienen lo que se llaman autorrecuperación. Entonces directamente, automáticamente se guarda en el disco rígido, pero muy pocos tienen eso. Entonces la memoria RAM es importantísima para cuando los procesos que están en el momento de la computadora o el celular está encendido. Después tenemos en la computadora, adentro de la placa madre, también, pero que está pegado, no se puede sacar, la otro tipo de memoria, que es la memoria ROM. Memoria ROM, que está almacenada, que tiene su contenido almacenado con una pila. Esta pila dura un montón de tiempo, pero esta memoria ROM, si se saca su contenido, se borra, por eso está mantenida por una pila, tiene que estar mantenido, porque una vez que se apaga la computadora, sigue estando el contenido ese ahí, es decir, no se va. ¿Por qué? Porque tiene los programas de arranque, mantiene una configuración, un programa que tiene todo lo que la computadora tiene conectado. Y es fundamental eso, porque si se apagara y esa computadora y esa memoria ROM no estuviera ahí con todo su contenido, pasaría que no puede arrancar la máquina, porque tiene los programas de arranque fundamentales para ella. Entonces esa memoria ROM siempre va a tener una pila, y esta pila dura un montón de años. Después hay que cambiarla. El efecto principal que ocasiona es que en
en la hora de la máquina se va atrasando. Entonces, si se va atrasando, eso significa que la pila se va agotando. Bueno, entonces vimos dos tipos de memoria: memoria RAM, memoria ROM. Pero también tenemos unas plaquitas que se pueden conectar a la placa madre. Ahora estoy explicando un poco de lo que es la placa madre. Por ejemplo, esta se llama placa modem. Se va conectada acá. Hay diferentes placas de audio, placas de sonido. Las placas de audio van a servir para conectar el sonido. Las placas de video. Las de video son las que puedan conectar para que se vea la pantalla en sí. Si no, no se va a poder ver la pantalla, no da imagen. Entonces hay diferentes conexiones. Y la placa madre también va a tener un elemento principal donde se conecta la electricidad. Va a haber unos cables de colores que vienen de lo que se llama la fuente de alimentación. Que eso lo que hace es enviar, la fuente de alimentación va a ser aquella que pueda tener contacto con la energía. Ustedes conectan a la computadora con un cable a través de ¿cómo se dice? Que viene del exterior. Entonces, ese cable va a estar unido, o sea, de la calle, va a estar unido, lo van a conectar y lo van a enchufar a la computadora. Entonces, eso se conecta a la fuente de alimentación. ¿De afuera cuánto viene la corriente? 220 voltios. Entonces, hacia adentro se va a transformar en diferentes voltajes más pequeños. Cada elemento de la placa o cualquier elemento externo va a usar una fuente de energía distinta. Pero la fuente de energía va a ser dependiendo del aparato, entre 3, 5 y 12 voltios. Entonces no va a ser de 220. Imagínense si toco la computadora me quedaría pegada, porque con 220 volts quedamos pegados. Entonces esa fuente de alimentación lo que hace es transformar la corriente y la baja a menor hacia adentro de la computadora. Bueno, eso sería entonces el tema de la fuente. Pero también tenemos otro aparato que ya no existe hoy en día, que recuerdan que les estuve hablando un poco en las primeras clases, la disquetera. La disquetera tenía un botón acá por fuera y esto va conectado también por dentro y va conectado con un cable a la placa madre. Y esa disquetera te almacenaba información también, pero una información pequeña. Es decir, no teníamos mucho para almacenar ahí. Teníamos 1,44 megabytes los disquetes más comunes, que eran estos, por ejemplo. Y estos eran discos magnéticos también. Tienen como una cinta acá adentro, si yo lo abriera. Ahí no puedo. Ahí. Que tiene como un cabezal para poder escribir. Y ese cabezal lo que hace es leer la información. En un CD o DVD o Blu-ray, el disco es óptico. Hay un láser que los lee y los graba. Acá no, son cabezales de lectoescritura. Y si ustedes miran bien la placa, tiene como unos buses o está escrita como si fuesen algo que está. Entonces eso significa que son lugares por donde la información circula. Y la información tiene que circular de una determinada manera para que pueda unirse con otro elemento. O sea, son buses de información, de datos. También hay unas pilitas. Esas pilitas son las que transportan toda la energía por todos lados. Entonces, tenemos diferentes elementos en la placa madre y también tenemos los puertos. Estos puertos ya no existen más, pero estos puertos son los de los puertos o de los que eran del teclado y mouse. Pero también tenemos el USB, lo de las impresoras, el monitor. El USB acá no tenemos, pero están los puertos USB. Entonces, la idea es que esos puertos van conectados a la placa, ven que están pegados. Entonces también depende de la placa madre. Todo lo que no esté conectado a ella no va a funcionar. Bueno, más o menos les di un pantallazo de las diferentes cosas que podemos ver en una placa, lo más importante para que podamos hacer la actividad que viene.